MEP está en Sierra Ventana. Está en Sierra Ventana. Y bueno, yo creo que ya saben, ya han escuchado un poco de la iglesia acá en Monterrey. Es una iglesia unida. Y bueno, yo estuve ahí 2 años. Pero bueno, ya mi hermanito me presentó. Muchas gracias, hermano, por la presentación. Y bueno, hermanos, yo les quiero hablar de algo que pues a veces no comprendemos, o bueno, mejor dicho, si nos hubieran dicho hace, por ejemplo, a mí, hace 8 años o hace 9 años a mí, que yo iba a ser cristiano, me hubiera reído, porque no creía en Dios. Si me hubieran dicho, tengo un mensaje para ti que a lo mejor ahorita no lo vas a poder entender, pero que en su momento se descifrará, pues a mí me hubiera causado mucho, no sé, dudas, incertidumbre. Y bueno, ¿cuántos de nosotros a veces nos pasan cosas que no tienen explicación, que quisiéramos darle la explicación a lo que nos pasa y no podemos? Bueno, esto, pues son misterios. Y yo creo que todos en alguna vez vimos una caricatura que se llamaba Scooby-Doo, Misterio a la Orden. Tenían que resolver casos de fantasmas muy divertidos. Y así han habido muchas cosas que para nosotros son misteriosas. Yo creo que ahorita a ustedes algo les podría causar misterioso. No sé, un vecino nuevo, un trabajo nuevo, un viaje nuevo. No sé, todos son misterios. Pero yo quiero hablarles de unos misterios que provienen de Dios o provinieron de Dios. Quiero decirles, hermanos, que antes de la fundación del mundo, nuestro Dios ya sabía que el hombre iba a caer, que el hombre iba a pecar, y él también ya sabía cómo iba a remediar este problema para que el hombre no se perdiera. Nadie sabía lo que iba a pasar, cómo lo iba a hacer. Y el día de hoy, hasta el día de hoy, los ángeles miran con asombro cómo la gente es salva por medio del bautismo. Bueno, todo esto porque Dios lo mantuvo siempre secreto, siempre un misterio. Y bueno, con el tiempo, como sabemos, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, mas ellos no entendieron qué significaba todas las cosas que Dios hizo con ellos. Los líderes de aquella época no tenían idea de lo que Dios estaba buscando para el hombre por medio del pueblo de Israel. Y bueno, quiero leerles un texto que dice, que está ya en Mateo 13, versículo 10. Esto lo hemos escuchado algunas o muchas veces. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto está hablando de los fariseos. Y bueno, esto era para los discípulos, que ellos entendieran las parábolas. Bueno, la palabra griega, hermanos, que yo investigué, yo no soy mucho de investigar palabras griegas, ni de palabras hebreas, pero en ocasiones me gusta ver el significado original de la palabra. Y la palabra misterios proviene de 2 palabras griegas, que es mus y irión, y esta palabra fusionada se escucha musterión, que se refiere a algo que estuvo oculto una vez, pero que ahora ha sido revelado. Un misterio, entonces, es algo que era secreto, pero que ahora es del conocimiento de todos. Entonces, en esta noche
Los hermanitos me dijeron que tengo media hora, entonces vámonos un poquito rápido para terminarlo. Y vamos a tener el tema, hermanos, los misterios de Dios. Todo ha sido un misterio en nuestra vida. Como les decía, si ustedes les dijeran hace, por ejemplo, en mi caso, 9 años, que yo iba a tener una Biblia, iba a predicarle a mis hermanos por medio de Zoom, pues no lo hubiera creído. Y si me hubieran hablado por parábolas, pues hubiera sido muy misterioso todo ello. Pero vamos a enfocarnos ya no en lo misterioso que ha sido la vida para algunos, ni lo misterioso que son las cosas, sino los misterios de Dios. Y si ya vimos que los misterios es algo que estaba secreto, pero que ahora es del conocimiento de todos, vamos a enfocarnos en esas cosas para ver cuáles son esos misterios o esas cosas que estuvieron ocultas en algún momento, pero que ahora ya son del conocimiento de todos. Y bueno, el primer misterio que vamos a ver, hermanos, va el misterio de la incredulidad de Israel. Vamos a ir a la carta a los Romanos. A la carta de los Romanos, en el capítulo, que la gente evangélica lo ha tomado mal, pero no nos vamos a enfocar en ese texto, sino en lo que dice 11:25, la carta a los Romanos dice: porque no quiero, hermanos, en este misterio, para no arrogantes nosotros mismos, que ha contestado a Israel su crecimiento en paz, hasta la plenitud de los gentiles. Entonces, bueno, como sabemos, Dios ya no tiene un pueblo, y como un pueblo único como Israel, sino que ahora la nación de Dios, pueblo de Dios, somos gentiles, judíos. Con la fe de nuestro Señor, gente que es gentil, y adorando sus dioses, gente que en la ley de Moisés, ellos no son de Dios, que somos del pueblo, somos los que hemos obedecido el evangelio, pero aquí hay un misterio que ya fue revelado, que Israel no iba a creer en el Cristo y siguen sin creer. ¿Cómo es posible que el pueblo que fue electo por Dios no sea parte ahora del pueblo de Dios? Pues eso es un misterio que ya fue revelado. El apóstol Pablo en los Efesios dice que de 2 pueblos Dios ha hecho uno. Y bueno, los judíos jamás se imaginaron que iban a rechazar a su Mesías. Ellos ansiaban su venida como todos, más ellos esperaban a un libertador político y los siguen esperando. Por eso siguen en pelea palestinos y judíos y árabes y judíos y todos. Porque este pueblo en pecado, este pueblo ha sido bueno, todo en pelea, siguen esperando un dolor político. Entonces, cuando Jesús viene, ellos lo entendieron, y sin entenderlo. Esto es un misterio para ellos, porque no permiten que Dios les quite el velo. A nosotros se nos quitó. Mi hermano ahorita decía de que él había sido bautista. Yo duré un año y medio con ellos estudiando, pero no había algo que de hecho yo me bauticé como con el plan de salvación de ellos, pero no es conforme a la escritura. Entonces ellos siguen también teniendo las cosas como un misterio, todavía no se les ha revelado. Pero vamos a otro misterio, hermanos. Vamos a otro misterio. El misterio del Dios encarnado. Esto para los testigos de Jehová puede funcionar mucho. El misterio de Dios encarnado. Y lo vemos allá en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Para nosotros ahorita eso es muy sencillo. Pero ahorita le preguntaría a mi hermano, ¿cómo fue cuando le predicaron el evangelio?
aparentemente ahorita es muy sencillo, es muy fácil de entender, es muy fácil de asimilar todas las cosas conforme a la palabra de Dios, pero en su momento era muy difícil porque eran un misterio que no comprendíamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y bueno, todos los misterios están en el Señor. Y como ustedes recordarán lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue, perdón, hermanos, que Dios habitó en esta tierra. Se me fue el texto, lo iba a parafrasear, y a veces cuando quiero parafrasear las cosas, cuando las quiero decir de memoria, es cuando se me olvida, pero la escritura nos dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio del Dios encarnado, de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, para nosotros, pues esto ya no es un misterio. Sabemos que nuestro Dios es el Señor y el Señor es Dios. La gente no lo entiende, la gente lo minimiza como un diosito pequeño. Hay gente que dice que es el hermano de Satanás. Los árabes dicen que fue un profeta, pero aún el Corán menciona, no me acuerdo en qué parte del Corán, porque eso sí no lo voy a recordar, pero hay una parte que el Corán menciona, hermanos, donde dice que había gente, o hay gente, que cree que Dios tiene un hijo, y es una parte de lo que dice. Hay otra parte, hay varias que blasfeman. Hay otra parte donde dice que los judíos y los cristianos son peor que cerdos porque tienen muchos dioses, o tienen un Dios y un hijo, y ellos dicen no hay más que un solo Dios, y es Alá. Entonces, bueno, ellos no entienden que Jesucristo es Dios. Ellos lo ven como un profeta más. Los mormones creen que es hermano de Satanás, los que Dios pequeño, pero para nosotros revela cuenta. Para usted, yo sé que no hay Dios de Cristo, es Dios. Es un misterio para un día de hoy. Para nosotros es muy sencillo. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico. Para mí es un diseño. La gente dice, pero pues para mí es muy sencillo. Pongo unas imágenes rápido, ¿verdad? Y ustedes también harán varias cosas que yo, si me pongo, pues va a parecer como muy difícil, porque no estoy con lo que, y es igual la gente mientras no tenga el Espíritu Santo de Dios, porque nos enseña todas las cosas, pues va a ver que Jesucristo les ocurra, y el misterio de que Dios fue encarnado a ellos no se les va a revelar, ¿se da cuenta? Pero hay otro misterio, hermanos, hay otro misterio, y eso lo encontramos en Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 26, y dice la escritura, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Fíjense lo que usted sabe hoy, desde cuándo estuvo oculto, cuánto tiempo estuvo oculto. Estuvo oculto siglos y edades, generaciones. Y a mí a veces me da cosa porque tanta gente que quiso ver a Dios no pudo. Tanta gente que de verdad quiso adorar a Dios y no pudo. Y el día de hoy, la gente que se le predica el evangelio no quiere. Y hay otra cosa peor, que la gente que es de la iglesia tampoco quiere,
estar con la familia de Dios, que se le hable de Cristo, que se le hable de la palabra. Estas reuniones a mí me dan gusto y me dan mucha alegría que ustedes tengan sus reuniones todos los días, por la noche. Y gloria a Dios, porque eso quiere decir que ustedes anhelan seguir conociendo y que los misterios de Dios se sigan manifestando para ustedes. Pero fíjese, ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:26. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los colosenses eran gentiles, nosotros somos gentiles, y ahora nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque antes era exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, los judíos querían o quieren que su Mesías se siente en el trono físico de David en Jerusalén. Aunque ahorita no lo tienen porque ya no está el templo de Salomón, ya lo tienen la mezquita de los musulmanes. Esa no era la intención de Dios, que el Mesías se sentara en el trono de Jerusalén. ¿Cuál era la intención de Dios? Bueno, que el Mesías, que el Cristo, que Jesús se sentara en el trono, pero en el trono que es el corazón de cada uno de nosotros, sea gentil o sea judío. Ningún profeta previó esta verdad. Y este es otro de los secretos que están en la Biblia, que para muchos no se les ha manifestado. Piensan que Jesucristo está en una iglesia y se les olvida lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 17, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y bueno, otra gente, no sé, quiere que Jesucristo vaya o que el Mesías vaya y se siente al trono físico allá en Jerusalén, cuando no es así. ¿Por qué? Porque ese es el misterio que a nosotros se nos ha sido revelado, que Jesucristo mora en nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Otro misterio. Les voy a hablar de otro misterio y ya casi terminamos, mis hermanos. El misterio del cuerpo de Cristo. Dice la escritura en Efesios 5:29 al 32, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Está haciendo la comparación de la iglesia y Cristo con el matrimonio, para que veamos que estas dos cosas son iguales, pero es un misterio. Es un misterio que ahorita mucha gente no entiende. Entonces, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, bueno, para la gente es un misterio que usted diga que es cristiano y nos diga de denominación. Porque le preguntan, ¿y tú eres? Y usted le preguntan, ¿eres cristiano? Entonces contesta que sí, y le preguntan, ¿de qué denominación? Porque es un misterio. No entienden que solamente hay una iglesia y que las denominaciones están fuera del orden que Dios tiene y de la voluntad que Dios nos ha mandado. Entonces, se da cuenta, esto es un misterio. Y ya por último, mis hermanos, les voy a hablar del misterio de la inmortalidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 53, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Os digo un misterio. Y ese sí, bueno, yo creo que todos se han cumplido, este no. Bueno, y el misterio del regreso del Señor, pero bueno, ya no es un misterio porque ya lo estamos esperando, y tampoco de cómo vamos a resucitar porque ya el apóstol lo está diciendo, el apóstol Pablo. Pero bueno, hermanos, les he hablado de algunos misterios. Les hablé primero del misterio de la incredulidad de Israel. Les hablé del misterio del Dios encarnado. Y les hablé del misterio
del Cristo que mora en nosotros. Y les hablé del misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero que a nosotros se nos ha sido revelado. Y por último les estoy hablando de el misterio de la inmortalidad. Fíjense, los griegos creían que el cuerpo era malo y que la muerte liberaba el alma del hombre de la prisión del cuerpo físico. Y por eso el apóstol Pablo corrige esta idea argumentando que un día Dios le dará al hombre un cuerpo incorruptible e inmortal. Mediante la resurrección física de Jesucristo, Dios reveló el secreto de la inmortalidad del hombre. Entonces, bueno, hermanos, ya que se nos han sido revelados estos misterios, ¿usted para qué cree que es o cuál es el propósito de que sean revelados estos misterios? Bueno, en primer lugar, para que nos preparemos, ya que ha sido revelado el misterio de la inmortalidad, que nos preparemos para cuando trascendamos en este plano terrenal, al plano, ahora sí, celestial con nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito? De entender, no nos debemos sentir más que nadie. Por eso el apóstol Pablo dice, no se sientan, no se enaltezcan, no se enorgullezcan, porque así como Dios también ha desechado al pueblo de Israel, bueno, no lo desechó, ellos no quisieron ser parte del pueblo, nosotros también podemos ser arrancados, por eso tenemos que cuidarnos. Y bueno, el misterio de la incredulidad de Israel también nos enseña a que podemos nosotros a llegar a ser incrédulos como este pueblo. Y bueno, el misterio del Dios encarnado nos enseña, hermanos, pues que Jesucristo es Dios y que con esto dijo el apóstol Juan, si nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, vamos a tener vida eterna. Entonces, ese misterio ya fue revelado, y el propósito de nosotros pues también puede ser que valoremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y vivamos conforme Él nos manda. El misterio de que Cristo mora en nosotros, pues eso nos puede ayudar, hermanos, a que nosotros vivamos unas mejores vidas cristianas, entendiendo que ahora nuestro corazón es trono de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues el propósito o lo que nosotros nos beneficiaríamos con esto es que valoremos la iglesia, nos congreguemos, amemos a los hermanos, corrijamos a los que están mal, en amor siempre, claro, nos preocupemos unos por otros, que nos duela lo que a los otros les duele y que nos dé gozo y alegría lo que a los demás les dé gozo y alegría. ¿Por qué? Porque somos una familia muy grande. Y ahora, el propósito primordial, hermanos, de lo que yo les estoy hablando ahorita, porque eso usted ya lo conoce, es que si nosotros hemos aprendido y hemos entendido que esto es un misterio que para nosotros en algún momento estuvo ahí, que muchas cosas fueron ocultas, que muchas cosas fueron, no entendíamos, no comprendíamos, entendamos que hay mucha gente que está hoy como estuvimos antes nosotros. A veces podemos decir, no, es que esta gente no se va a convertir, es que esta gente busca a Dios, es que esta gente lleva una vida desordenada. Yo antes de conocer al Señor llevaba una vida desordenada, pero no quería buscarle. Entonces, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que nos cuenten, tenemos que predicarle a todas las personas sin hacer acepción de ellas. Entonces, si ahora nosotros, estos misterios se nos han sido revelados, pues nosotros tenemos que ir y ayudar a la gente a que también sean revelados para ellos. Tenemos que dar a conocer estos misterios en nuestras comunidades, en el lugar donde vivamos, en cualquier momento, porque recuerden lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, creo, sí fue a Timoteo, que predicara
a tiempo y fuera de tiempo. Y si no fue a ti, Mateo fue a Tito. Entonces, pero ahorita no recuerdo bien. Pero bueno, hermanos, si nosotros hemos entendido estas verdades que en algún momento fueron ocultas, mucha gente también las puede comprender y mucha gente también está esperando a que se les revelen. Mi hermano ahorita mencionó el nombre de mi hermano Everardo Chávez. Él es predicador en La Guaje, en San Luis Potosí. Él fue el que me predicó a mí. Y bueno, no sabemos a quién el Señor tiene preparado para que nosotros vayamos y le prediquemos. Usted puede ir y revelar esos misterios que en la gente están ocultos. Y bueno, ahora que nosotros lo hemos entendido, pues nos queda solamente darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor y por su paciencia, porque como les decía en un principio, en ocasiones nos cuesta mucho entender estos misterios. Entonces, pues yo no sé si tengan alguna pregunta, mis hermanos. No sé si haya quedado claro el tema. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Algún comentario? Que está muy claro el mensaje. Amén. Muy gracias. Amén, hermano, muchas gracias. ¿Algún otro Muy comentario? interesante. Muy interesante. Dios le bendiga y que le siga bendiciendo. ¿Algún otro comentario, hermanos, hermanas? O no sé si se Hermano, le cerró el micrófono a la muy hermana claro el Alba. estudio, muchísimas gracias. Estuvo muy claro, muy entendible el estudio. Muchas gracias, hermanito. Bueno, gracias a Dios, mis hermanos. Y bueno, son misterios que ya fueron revelados. La gente les va a decir a ustedes que, o van a escuchar de algunas fuentes, que el mundo se va a acabar, que estamos en los últimos tiempos, que hay muchos misterios sin aclarar. Eso es mentira. Todos los misterios que habían en la Biblia ya fueron aclarados. No esperamos nada. No va a pasar nada para nosotros. Bueno, para nosotros, porque la Escritura dice que nada ni nadie, ni lo porvenir, ni nada, nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, lo único que esperamos es que nuestro Salvador venga por nosotros. Entonces, nada más hacer esa aclaración, ya no hay algún misterio que revelar, ya todo ha sido revelado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya todo está escrito, hermanos. Entonces, quien diga que va a pasar cosas es porque tiene otra versión, y bueno, para ellos todavía el canon no ha sido cerrado. Pero bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por la invitación. Y pues ya aquí nos vamos a estar conectando en las ocasiones que podamos. Parece que se le cortó la señal. No, bienvenido, Se hermano quedó Antonio. oficial. Bienvenido. Gracias a Dios por conocerlo, por tenerlo entre nosotros. Siempre estamos aquí esperándolo con la palabra del Señor. Gracias a Dios por usted y por su familia, hermano. Sí, creo que se le frició la señal. Pero muy de acuerdo con lo que dijo de los misterios, y que así como a nosotros ya Dios nos ha dado esa revelación, así nosotros también tenemos que trabajar para ayudar a otros a llegar a ese entendimiento. Pero no somos nosotros los que convencemos, no somos nosotros los que revelamos el misterio. Es Dios a su debido tiempo, pero de todos modos nuestra función es llevar la palabra. Amén. ¿Algún otro comentario, hermanos o hermanas? Ya el hermano Antonio está otra vez, que se le había friseado la pantalla un momentito. Ok, entonces cerramos la grabación.